Gracias, mi pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles sobre un tema referente en cuanto a la amistad. ¿Qué es para nosotros la amistad? En la definición normal, la amistad tiene sentido en cuanto al apoyo mutuo, fraternal, en cuanto a dos personas, ya sea en núcleo familiar o cualquier ámbito. El libro de Primera de Samuel da a conocer una amistad en cuanto a David. David y Jonatán, quien era hijo de Saúl, y David, quien era hijo de Isaí. Dice en el verso del capítulo 20 de Primera de Samuel: después David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirás: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová, y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. En el verso 5, David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Hasta el verso 5 del capítulo 20 de Daniel da a conocer en cuanto a un convenio que hace Jonatán con David. Saúl se había propuesto en el corazón a tener que dar muerte a David. Esto porque ya había venido palabra de Jehová al profeta Samuel, dándole a conocer de que habría un sucesor, ya que Saúl había fallado y desobedecido a la palabra de Jehová en varias ocasiones. Por primera vez, cuando viniéndose el pueblo filisteo a enfrentar a Israel, Jonatán entregó, Saúl ofreció un holocausto a Jehová sin esperar al profeta Samuel. Y el profeta Samuel le menciona de que grave cosa ha hecho al no esperar de que venga el profeta a ofrecer el holocausto, porque primeramente venía palabra de Jehová a los profetas para asesoría del rey. Pero en mención a esto daba a conocer de que como Saúl se desesperó en gran manera y no esperó la palabra de Adonai al profeta Samuel, y que por ende a partir de allí, en varias equivocaciones que había hecho Saúl en toma de decisiones sin consultarle a Dios, Jehová denota sobre Israel un nuevo rey, un rey de la tribu de Judá, en el cual sería el anfitrión para el reinado, un muchacho quien iba a ser pastor de arpas, el cual daría a mandato a Israel. En el verso 6 dice: si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los que de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia de tu siervo,
ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Verso 9. Y Jonatán le dijo, nunca tal suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? El 10. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre respondiere ásperamente? Y es la forma como ellos dos se comprometen en una amistad, en cómo de que si viene palabra del rey a sus súbditos de dar muerte a David, esto porque en aquel entonces se tomaba por posesión a fuerza, a espada, y en gran manera tenía miedo Saúl de que, en el caso de que había venido palabra de Jehová al profeta Samuel, en el que daría por reinado a un joven de arpa, pastor, por reinado de Israel, y como esto era necesario, ya que había una justificación por la desobediencia en el caso de rey Saúl. Continúo con el 11. Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y saliendo ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea contigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, en el día tercero, si resultare bien para con David. Entonces enviaré a ti para hacértelo saber, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. 14. Y si yo viviere hasta allá conmigo misericordia de Jehová para no morir, si no apartaras tu misericordia de mí, casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiérelo Jehová de la mano de los enemigos de David. Verso 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba a sí mismo. Y es la forma como evidentemente se nota una fraternal amistad entre Jonatán, quien era hijo de Saúl, sucesor del reinado, pero había venido palabra de Jehová en el cumplimiento en cuanto a darle por sucesión a aquel siervo que era pastor de arpas, y que era necesario de aquella tribu de Judá que él tomara posesión, porque era una persona conforme a la voluntad del Señor. En el caso de David, verso 18, luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estaban escondidos el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Sel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Es una forma de denotar cómo se nota la fiel amistad de parte de Jonatán hacia David, y cómo esto denota en el verso bíblico cómo Jonatán hacía lo correcto delante de Dios, cumpliendo lo que el Señor le había emitido a Jonatán. Pero hubo un inconveniente. ¿Qué significa entonces si estos son nuestros enemigos, nuestros amigos? Dice en el Salmo 133, dice que cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, y que a través de ellos desciende vida y bendición sobre los hombres. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acerca de esta amistad? Nos da a declarar de que nosotros somos sus amigos si cumplimos sus mandamientos. Lucas 21:1. Levantando los ojos, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre, y que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos,
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y es la forma como el Señor Jesús demuestra su amistad para con los hombres, y cómo a través de esta acción, en el caso de la viuda, en cómo la viuda al momento de que fue a depositar lo único que tenía, defiende más a la viuda. Esto porque algunos daban solamente lo que les sobraba, pero en cambio la viuda en su buen corazón daba a entender de que ella daba lo que tenía. Verso 5, capítulo 21 Lucas. Y a unos que hablaban de aquel, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo: en cuanto a estas cosas que habéis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y es una forma más como el Señor da a conocer los secretos de los cielos, en que como en la ocasión en de que el segundo templo construido en Israel, se daba por entendido de que iba a haber una confusión y un caos en aquel momento sobre Israel, en cómo nuevamente por causa de la desobediencia, así tal cual como lo demostró Saúl en su reinado, en que dio por sucesor a David, quien Jonatán demostró gran amistad hacia con David porque era la persona elegida de parte de Dios. Así también nos está dando el Señor a nosotros como amigo a Jesús. En el caso de Jesús, en cómo Él defiende a la viuda y cómo es de importancia para con nosotros que esto sea de agrado para nosotros, dándole la razón y nuestra fidelidad al Señor. En el caso de que como el Señor advierte una destrucción del templo, del segundo templo de Jerusalén, y cómo es importante de que esto lo sepan los hombres, cómo el Señor manda a Jesús para que nosotros seamos directamente colocando nuestra vista a Él. Por eso Él dice: ustedes son mis amigos si cumplen mis mandamientos. En el caso de Israel, y cómo el Señor Jesús advertía qué era lo que iba a ocurrir al pueblo hebreo en la segunda destrucción del templo, en el que Él daba a conocer de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero ¿qué nos da a conocer acerca de la amistad? Capítulo 21, verso 25. Entonces habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expansión de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y es como nos muestra el Señor aquí nuevamente su amistad para con nosotros, en que diciéndonos que soportemos, que simplemente en el momento de que resistimos al diablo y que Él huye de nosotros, tenemos por entonces aquella gloria incomparable que le da el Señor a Jesús, por lo cual nosotros erguimos nuestra cabeza. ¿Cuál es el enemigo que nos da entonces? Así como hay amigos, también hay enemigos. ¿Cuál es el enemigo que nos da a conocer la palabra de Dios en nuestra escritura? Nos da a entender de que el principal enemigo, y Él nos dice en el cual fue tentado Cristo en el desierto, en el que estando Él en los 40 días del desierto, fue tentado por el diablo, llevado allí por el Espíritu Santo. Y como al momento de que el maligno se aparece al Señor Jesús, dándole a conocer que si era hijo de Dios, ¿por qué no se convertía la piedra en pan? Y en su sabiduría el Señor Jesús le da a entender de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por segunda vez nuevamente intenta el diablo, el enemigo, atentar al Señor Jesús, dándole a conocer de que si era hijo de Dios, después que lo llevó hasta la cima del templo,
que se tirara de allí, porque escrito está que a sus ángeles enviará para que le rescaten. Y el Señor es muy claro en su sabiduría y en cómo esto nos interesa a nosotros, dándole a conocer de que no tentemos al Señor nuestro Dios. Bien sabemos que el Señor es nuestro amigo y que el enemigo siempre va a tratar de destruirnos, tal cual como tuvo por enemistad David en el momento en el cómo Saúl, después de haber elegido a David como su segundo, como su escudero, luego se convirtió en su enemigo, en el caso de que, como al principio en el libro de Génesis nos da a entender que la serpiente era más astuta y cómo ésta engañó a Eva, haciéndole de conocer de que comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal. En cómo aquella serpiente, aquella ente maligno tomó la forma de una serpiente engañando. Quien nos da a conocer el Señor Jesús acerca del enemigo, nos dice: he visto caer a Satanás y con él arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. El Señor Jesús nos da a entender que el principal enemigo de la humanidad es el maligno, porque el maligno sabe de que nosotros fuimos creados a su imagen, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Al momento que nos ve a nosotros, ve a Dios y ve al Señor también con enemigo. Por ende, también nosotros nos hace sus adversarios. ¿Qué nos dice entonces el Señor acerca de la ofrenda a la viuda? En cómo da a entender de que Él defiende fervientemente a quienes levantan oración, súplica al Señor a su nombre. Y en cómo nos dice en el verso 26 que en el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación por las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Y nos da a conocer que levantemos nuestra cabeza en el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y entendemos cómo a través de esta redención, de que erguíos y levantad cabeza, cuando vemos de que el maligno, siendo nosotros su principal adversario, nos da siempre esa semilla de duda, incertidumbre, en cómo él afecta a la mente de la persona diciéndole que no es capaz de hacer cierta situación o que no enfrente a los adversarios en el nombre del Señor, porque quizás inventa las mejores estrategias para que la persona no confíe fervientemente en aquel que ha dado a su Hijo, en aquel que nos defiende a nosotros. En el caso de la viuda, en cómo ella daba lo único que tenía, en cambio otros daban lo que les sobraba. En cómo el Señor ofreció esa gran amistad para con nosotros, dándonos a conocer de que seremos sus amigos, pero si cumplimos sus mandamientos y sus estatutos. Y nos da a entender de que amemos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que es el primer gran mandamiento. Y el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos entender entonces que Jesús, siendo nuestro amigo, quien nos da a entender a Él que si cumplimos sus mandamientos somos sus amigos, por ende entonces nos da a entender de que de tal manera entonces amó Señor al mundo, que ha entregado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga una vida eterna, siendo el sello para nuestra amistad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este día. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre de Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias Señor te damos, somos sus amigos si cumplimos sus mandamientos. Reprendemos toda maleficencia del maligno que quiera arremeternos esa tierra prometida y esa vida eterna. En Cristo Jesús, amén
y amén. Cuando llores